Amigos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Y bueno, como siempre, les traemos temas de actualidad, temas que nos ayuden, mejoren la crianza de nuestros hijos. Y hoy nos acompaña Julieta Gómez de Logi School. Es una experta en coaching para niños y adolescentes y es una experta también en tecnología para niños y adolescentes. Julieta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta porque todo este tema me apasiona y sobre todo lo que queremos es hacer conciencia en los padres de familia. Justo, qué bueno que entras. Hoy les vamos a hablar vamos a ubicarnos en el termómetro en edades entre 8 y 16 años. Ya estamos hablando de adolescentes desde esta edad, pero adolescentes, redes sociales, adolescentes y tecnología, no de la manera más positiva. Vamos a hablar de cómo les está afectando esto a los niños. ¿Quieres empezar? Claro que sí, sobre todo cuando empezamos a hablar de los riesgos que hay en redes sociales y como te dije en un principio, lo que queremos es concientizar sobre estos peligros que enfrentan los chicos adolescentes en línea y cómo podemos ayudarles, los padres de familia, a hacer frente a todo esto. ¿Cuáles dirías tú que son los mayores riesgos de los niños por estar? Digo, siempre estamos recibiendo mensajes de que hay mucho riesgo para los niños, pero ¿cuáles son esos riesgos específicamente? Mira, yo empezaría con lo que es el ciberacoso. Hay una encuesta que hizo la UNICEF donde dicen que el 37% de los jóvenes han sido víctimas de ciberacoso. Entonces, en algún momento de su vida, que la verdad es que es muy preocupante, también en Estados Unidos el 90% de los adolescentes encuestados creen que el acoso en redes es un problema real. ¿Y qué está pasando? Pues hay mucha ansiedad, hay depresión, hay bajo rendimiento escolar y lo hemos visto, hemos enterado que en casos extremos se ha presentado hasta el suicidio, ¿no? Entonces, yo aquí sobre todo invito a los padres a que empecemos a aprender y reconocer y cómo reportar este acoso, porque necesitamos fomentar sobre todo la resiliencia digital, ¿no? Bueno, pero vámonos un poquito más atrás, porque también es muy simplista, yo creo, decir que Ujú. las computadoras o que los teléfonos tienen la culpa. El hecho no es la computadora o el teléfono, es que los niños están totalmente solos, Sí. a merced del contenido que les llega, de creadores, de influencers, de muchas maneras les llega el contenido. En Instagram tú sabes que le das like a un cierto contenido y te arroja, te bombardea con eso mismo. Entonces, si el niño por Sí. equivocación le da en algún tema que le llamó la atención, lo van a bombardear como si eso fuera el universo, ¿no? Entonces, el Sí, sí. problema probablemente es que están solos. ¿Qué hacemos con eso? Fíjate que, como tú dices, aparte de lo que te he comentado, el acceso a contenido inapropiado, ¿no? A mí me encanta ver todo esto, lo que son las encuestas, todo. Y fíjate que a raíz de que se empieza a hacer masivo el uso de los iPhone, de los Android, de entrada se vino para abajo el desempeño económico de Académico. estudio, Ujú. educativo de los niños, ¿no? Y algo que a mí me llamó mucha atención era que el 60% de los niños entre 8 y 12 años han estado expuestos a contenido violento o sexual en línea. Entonces, muchas veces, como tú dices, la consecuencia de esto es que empiezan a normalizar la violencia, empiezan a distorsionar la realidad y esto, pues a la larga también va generando traumas, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo es hacer conciencia a los padres de familia de tener un mejor acercamiento con sus hijos, un mejor acompañamiento y que muchas veces también necesitamos manejar controles parentales, ¿no? Una educación sobre el riesgo digital. Y para que se pueda dar esta plática de educación, pues necesitamos estar más acompañando a nuestros hijos, pasar más tiempo. ¿Qué está pasando? Como tú dices, los niños se están quedando solos, ¿no? Y muchas veces los papás
algo que he escuchado muchísimo en diferentes pláticas, me dicen, no, es que mi hijo ya me rebasó, es que mi hijo sabe más tecnología que yo. Y no se vale eso, ¿no? O también de plano llegan y me dicen, no, es que mi hijo ya se volvió adicto digital. Y como tú dices, el cerebro busca placer. Y todas estas redes están con algoritmos que están generando el estar pasando lo que los niños quieren ver, o los adolescentes, lo que quieren ver. Y me acuerdo una vez en un congreso, en el Congreso de Educación, les decía que nosotros somos, ¿cuántas veces hemos escuchado? Tú eres lo que comes, pero no nada más lo que comes, tú eres lo que te entra por los ojos, lo que te entra por el oído, ¿no? Y muchas veces es, a ver, pásame tu teléfono para que yo te diga quién eres. Y por ejemplo, esta Asociación Americana de Pediatría encontró que el 50% de los adolescentes se siente adicto a sus dispositivos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues tienen problemas de sueño, sobre todo porque para el cerebro, cuando tú tienes la luz apagada, pero tú tienes tu pantalla prendida, entonces les va a costar mucho trabajo dormirse, porque ellos creen que todavía el cerebro pues, es de día. Entonces O van a dormir tener problemas de profundo. sueño. Ujú. Sí, les va a costar mucho trabajo concentrarse y eso también a la larga también va, pues, ocasionando la falta de actividad física, porque se la pasan nada más viendo, ¿no? Y aquí sobre todo es decirle a los papás que tiene que haber un balance entre tecnología y otras actividades. No es decirle, no es prohibirles la tecnología, no es quitarles la tecnología, es hacer un mejor uso de la misma. Sabemos que todos estos niños de las edades les llamamos los nativos digitales, pero algo que también es muy preocupante es que están hoy en día catalogados como analfabetas digitales. Esto quiere decir que solo se han convertido en consumidores pasivos de tecnología y lo que necesitamos hacer es que estos niños se conviertan en creadores, en innovadores, en que solucionen problemas. Eso es lo que tenemos que buscar. Yo sé que también muchos padres de familia me dicen que hay una presión social, ¿no? Sobre todo de estos chicos que sienten que tienen que estar en Instagram, que si no se pierden, que si no están en el grupo de WhatsApp, lo que habíamos platicado, ¿no? Y, y empiezan los chicos también a sentirse fuera, pero también cuando están en todas estas redes empiezan a tener comparaciones irreales, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues viene de nuevo la ansiedad, la depresión y muchas veces los trastornos alimenticios, ¿no? Como que tenemos que equilibrar y que estar muy conscientes los papás. Si queremos que nuestros hijos estén bien y pertenezcan al grupo y pertenezcan al club social en el que están, porque creemos que con eso van a estar bien. Pero de veras les decimos que pertenecer a un grupo de WhatsApp donde todos los adolescentes y los niños no están cuidados por un adulto, por sus padres, la violencia que se vive en esos grupos es brutal. Y tenemos que recordarles que su cerebro no está formado, no tiene filtros. Si a ellos les dices cualquier cosa que es obviamente mentira para un adulto, ellos no lo saben. Entonces lo van consumiendo, como dices, lo van consumiendo y lo van haciendo suyo. Entonces, bueno, pues eso, estar con ellos, ¿no? Como dices, no Sí, podemos prohibirlos, no podemos sacarlos de los grupos, pero sí podemos supervisar dónde están, identificar quiénes son los niños, cómo hablan los niños, porque si no, nuestros hijos son totalmente víctimas. sí, 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 tenemos que mantener, los padres de familia necesitamos mantenernos informados, sobre todo qué plataforma usan nuestros hijos, sobre todo fomentar la confianza, ¿no? De que hablen qué está pasando, qué experiencias están teniendo en línea. Y yo te comentaba, hay un libro muy bueno que se llama Redes, que esto lo que hicimos fue que empezamos a tener un acompañamiento de los padres leyendo el libro, pero también los adolescentes que fueran al mismo tiempo leyendo, porque muchas veces los padres de familia decían, ¿de veras esto pasa? Le digo, sí, definitivamente hoy en día
La realidad está superando la ficción. Sí, necesitamos tener más conciencia, pero sobre todo abrir esta comunicación con nuestros hijos, que se sientan em, totalmente a gusto platicando con sus padres, que se dé esta confianza para poder decir lo que está pasando, porque muchas veces los hijos ni siquiera saben, y menos los padres, qué está pasando. Por lo mismo que dijimos en un principio, estamos dejando solos a nuestros hijos. Y es totalmente entendible porque si es una edad en la que no sabemos ya qué hacer. Normalmente y en todas las generaciones ha pasado que los adolescentes ya no sabemos por qué cambian, porque eso es normal, que cambien de actitud, que cambien de costumbres, que cambien de tamaño, que cambian de forma. Y ahí es donde los papás hemos tenido pretexto históricamente para decir, híjole, es que ya no sé cómo tratarlo, entonces me alejo. Eso es lo que está dejando a nuestros hijos solos allá afuera, bueno, no allá afuera, allá dentro de su cuarto, con su teléfono o con su computadora, pero en un peligro tremendo, mucho más que si estuvieran afuera tratando de esquivar autos, ¿eh? No, yo siempre les digo, equiparo que darle un teléfono a nuestros hijos es como dejarlos en una ciudad totalmente desconocida, llena de inseguridad. Nadie dejaría a su hijo solo. ¿Estás de acuerdo? Como que no estamos entendiendo los riesgos que hay ahí, ¿no? Y es más, esta Academia Americana de Pediatría dice que a partir de 10 a 12 años, los niños tienen que tener supervisión, ¿no? Que es más, si lo vemos estas redes sociales, la mayoría de las plataformas, por ejemplo, Facebook, Instagram, TikTok, establecen que el mínimo de edad es de 13 años. Y sobre todo necesitamos empezar a tener más estrategias de acceso seguro y por eso existen controles parentales, ¿no? Y lo que tenemos que hacer sobre todo es supervisar, limitar el tiempo, enseñar sobre la privacidad, ¿no? De no compartir todos estos datos personales. Ha habido casos de niños que de repente les salió, felicidades, ganaste el último iPhone y solo necesitamos los números de tarjeta. Y entonces, ¿qué hace el niño? Va corriendo y yo quiero el último iPhone y pone el número de tarjeta de alguno de los padres de familia. Y bueno, entonces, Y esto es con sobre todo, desconocidos, como que sí hemos estado más sensibilizados a enseñarles lo que puede pasar con desconocidos, aunque bueno, por supuesto hasta nosotros caemos, hasta sí, nosotros, o sea, que alguien me diga que no ha caído en una estafa porque en un momento de distracción caes. Pero imagínense los niños que no tienen filtro. Entonces, bueno, estamos más al pendiente un poco con eso, un poquito, un bien poquito, pero no estamos tan al pendiente con lo que están consumiendo en TikTok o en Instagram o en YouTube y tampoco estamos tan al pendiente de lo que está pasando entre pares, como dices, en los grupos de WhatsApp. En eso no, porque son sus amigos, porque son de la escuela, porque ha de estar seguro y ahí o de también Instagram. están súper Ujú. expuestos. Sí, sí, aquí le tenemos que explicar a los niños cómo funcionan todos estos algoritmos, la publicidad en línea, ¿no? Y tenemos que tratar el acceso a dispositivos como una responsabilidad progresiva, más que autonomía en que demuestre la madurez digital y es establecer límites. Son límites sanos, sin conflictos, como les decía, no es quitarles la tecnología, es sobre todo equilibrar ese uso sobre todo el equilibrio del uso de la tecnología con otras actividades y sobre todo por el bienestar de la familia. Y entonces, ¿a qué edad dirías tú que los niños podrían tener un smartphone? Porque además es una realidad que no les vamos a dar un teléfono de texto, que eso sería, ¿no? Si es para seguridad o para urgencias, uno que puedas, en el que puedas textear, pero no, pues quieren un iPhone o quieren un smartphone. Entonces, ¿a qué edad? Pues mira, el uso de recomendado de edades, por ejemplo, menores de 2 años, cero pantallas, excepto para videollamadas con familia. Hay de 2 a 5 años, máximo 1 hora al día, siempre y cuando sea con contenido educativo. De 6 a 12 años, máximo 2 horas al día fuera del horario escolar. Y adolescentes, vamos a tratar de no más de 3 horas en redes sociales, sobre todo priorizando el bienestar digital.
¿no? Sobre todo aquí es crear horarios sin pantallas. Por ejemplo, decir, cuando nos vamos a sentar, ni los papás, porque también el ejemplo es súper importante. Antes de dormir, es más, no se llevan los aparatos a sus cuartos. a la recámara, ¿no? Y si de plano lo que no quieres es pelearte con tu hijo porque no te lo quiere dar, apagas el internet, ¿no? Y o buscas estas estrategias parentales para que también no usen sus Cambias la datos, ¿no? contraseña. Ajá. Exacto, ¿no? Y sobre todo fomentar actividades sin tecnología, por ejemplo, el deporte. A mí, fíjate que algo que me funcionó muchísimo con mis hijos fue comprar juegos de mesa. Eh, Creo que eso definitivamente sirvió muchísimo porque no nada más también era con mis hijos, sino ya cuando invitaban a los primos, cuando invitaban a los amigos, era sacar los juegos de mesa y estaba increíble Convive. porque ya todos empezaban, ¿no? A jugar y hay aplicaciones de control de tiempo de pantallas muy buenas. Por ejemplo, en Apple hay una que se llama Screen Time, hay una de Google que se llama Family Link. Y bueno, definitivamente predicar con el ejemplo, porque si los padres de familia no equilibran su tiempo digital, los hijos los van a imitar, no hay otra, ¿no? Entonces, tienen que los padres de familia convertir los límites en acuerdos familiares, ¿no? En lugar de estar imponiendo. Yo la otra vez comentaba a un grupo de padres de familia que hiciéramos como una lista de valores. ¿Cuáles son los valores más importantes en tu familia? Porque muchas veces los niños, pero es que en la casa de fulanito y es que sutanito, ahí ellos sí los dejan. Pero si empezamos, si partimos con valores desde pequeños, ellos empiezan a entender que no es lo mismo esta familia que las demás familias y que una vez que tienes tu lista de valores, y todos están, pero todos lo hacen, no nada más los papás, también los niños. Y hay una manera muy fácil de hacerlo. Por ejemplo, yo les digo, ok, pongan cuáles son las cosas más importantes en tu vida. Para ti, ¿cuáles son las cosas más importantes o los mejores momentos que has vivido en tu vida? Esos, y relaciona esos mejores momentos de tu vida con algún valor. Los ponen ahí cada uno de la familia y luego también ¿cuál ha sido el peor momento en tu vida? ¿Qué es lo peor que te ha pasado en tu vida? Y también ahí identificas un valor. Y le preguntas a tus hijos también, ¿cuál fue el peor momento de tu vida? Y cada uno lo comparte y de ahí salen esos valores. Y Y te spoiler van a decir, alert, perdón, ¿perdón? seguramente, spoiler alert, seguramente los mejores momentos van a ser analógicos, se los firmamos, no van a ser con pantallas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es eso, trabajar juntos. Yo sigo insistiendo, debe de haber un mayor acompañamiento de los padres con los hijos. Sí, yo creo que este podría ser una recomendación, un llamado a la acción. Hay muchas reglas en todas las redes sociales y luego, como dices, con tal de no pelear con mi hijo, porque todos los demás lo hacen, porque todos lo tienen, me salto esas reglas. Y esas reglas, por ejemplo, la de 13 años de Facebook, es como, uff, está forzada, ¿saben? Porque no tuvieron de otra más que ponerla, pero debería ser mucho más grandes los niños, ¿no? Pero bueno, está forzada a lo mínimo. Y así Sí. con todas las cosas hay muchas reglas ya establecidas y siempre creemos que sabemos más, siempre creemos que para nuestra familia no aplica, pero este es un llamado a la acción para retomar todas esas reglas, no necesariamente hacerlas, pero sí pensarlas, ¿no? Reflexionarlas. Ujú. Sí, sí, totalmente. Porque, y sobre todo, empezar a identificar todas estas señales de alerta, ¿no? Cuando empezamos a notar a nuestros hijos que se empiezan a aislar, ¿no? Que hay menos interacción con sus amigos o con la misma familia, o empezamos a notar a nuestros hijos con ansiedad, con estrés, como que se ven muy nerviosos, ¿no? Cuando están conectados en línea, o cuando no pueden dormir porque están teniendo un uso excesivo del celular. Eso va a afectar la calidad de sueño, ¿no? O esta dependencia, ¿no? Que necesitan.
validación, que están buscando los famosos likes, ¿no? O que buscan si hay comentarios, si ellos subieron algo, ¿no? Y algo que también está muy preocupante es todas estas autolesiones que cada vez se ven más, estos pensamientos negativos y sobre todo en casos graves, las redes pueden fomentar esta autoimagen negativa, ¿no? Entonces debemos realmente de observar ese comportamiento, de abrirnos al diálogo, pero sobre todo sin juzgar. Creo que eso es súper importante, que los chicos no se sientan juzgados. Ya no quiero que decepcionar a mi papá o a mi mamá, que los chicos siempre entiendan que nosotros como padres de familia siempre los vamos a apoyar, que no los vamos a dejar de querer, que no los vamos a juzgar. Creo que eso es súper importante. Sí, y bueno, lo que decías acerca de la validación, si en todo este boom, cuando entraron las redes sociales, que nos tocó a nosotros, y la verdad es que también nos atropelló, también en un cierto momento estábamos buscando poner la mejor foto y estábamos buscando validación. Sí, Nosotros como adultos, con un cerebro ya formado que puede filtrar, vuelvo a lo mismo, los muchachos, niños de 8 años, niños de 12 años, no saben quién son, no saben su valía todavía y entonces estar siendo comparados contra otros es muy, muy dañino para su mente. sí, 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 tenemos que generar esa confianza, ¿no? De revisar con ellos qué cuentas están siguiendo, qué contenido están consumiendo, ¿no? Y también algo que hemos notado mucho es que ellos identifiquen cuáles son las noticias falsas, ¿no? O estas estafas digitales, porque muchas veces es que lo vi en internet. El que tú yo lo hayas visto en internet, que salió en internet, no es una realidad. También ahí, ¿qué pasa? Que ahí se pierde la realidad y ahí es la función del padre, de la madre, que tienen que regresarlos a la realidad, ¿no? Tenemos que fomentar este diálogo, ¿no? De preguntar de qué es lo que están viendo en internet. Otra vez, como les digo, sin juzgar nada de ¿por qué estás viendo esto? ¿No? Enseñarles algo súper importante, pensamiento crítico. Este pensamiento crítico donde tienen que cuestionar la veracidad de todo lo que están viendo, de todo ese contenido digital, ¿no? Y sobre todo, como padres de familia, tenemos que buscar cómo promover ese uso positivo de la tecnología. Sí, regresar a esto, la tecnología se hizo y se creó para la investigación, para la evolución, para mejorar la calidad de vida, Ujú. para hacer inventos y estamos desvirtuándola mucho al consumirla de esta manera, sin crítica, sin pensar, sin reflexionar y además dejando que nuestros hijos lo hagan así. Sí, 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 sí. Y definitivamente aquí vendría siendo el llamado a la acción de que hay redes sociales que pueden ser herramientas positivas, como tú dices, si se usan con conciencia, si se usan con supervisión. Y aquí el papel clave de los padres de familia es educar, proteger a sus hijos, equilibrar el mundo digital con el bienestar de sus hijos. Yo los invito a que abran el diálogo, que se abran estos espacios, ¿no? Juntos. em, Porque las nuevas generaciones les tocó vivir, como comentaba en esta era digital, que le están llamando ahora el tsunami digital, porque la tecnología está avanzando a una velocidad impresionante. Hay una estadística del Foro Económico Mundial que dice que el 65% de los niños que estudian primaria se van a dedicar a profesiones que todavía no existen y todas esas profesiones van a estar relacionadas con tecnología. Claro. Entonces, es súper importante preparar a los niños para este mundo digital, pero un mundo seguro, porque va a estar lleno de oportunidades. Pues y solamente recordar que
los adultos somos nosotros, o sea, es una frase cliché, pero lo que significa es que nosotros sabemos más de la vida, nosotros somos los encargados de cuidar a nuestros hijos, nosotros somos los encargados de acompañarlos y de guiarlos. Y en el caso ya de las edades de la adolescencia, pues yo los invito a que nos unamos a foros de padres, de adolescentes, en las escuelas hay, a veces en las iglesias hay, que sepamos cómo acercarnos a nuestros hijos de manera real, personal, y con eso pues ya vamos a poder cubrir lo de la tecnología. Entrar solo por la tecnología creo que nos deja cortos, ¿no, Julieta? Sí, 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 lo que queremos es que no sean solo consumidores pasivos de tecnología. Lo que queremos es esto, que empiecen a tener un pensamiento más lógico de resolución de problemas, que es lo que necesitan las nuevas generaciones. Desarrollar habilidades clave para todo este futuro laboral, que los niños em, se conviertan en creadores, no solo consumidores. Hacerlos conscientes de este riesgo, pero también de las oportunidades que hay digitales y sobre todo que esta educación, pues van a entender mejor cómo funcionan los algoritmos de redes sociales, que si tienen educación van a ser menos propensos a caer en todas estas trampas digitales y sobre todo que pueden desarrollar herramientas, ¿no? Para protegerse, para ayudar a otros, porque la alfabetización digital es el nuevo saber leer y escribir del siglo XXI. Eh, Desde ahí tenemos que partir de que la tecnología no es nuestra enemiga, como tú lo dijiste, es una herramienta para mejorar nuestra vida. No es la vida, no es la vida, así que los niños no se tienen que pasar toda la vida ahí. Pues No, muchísimas gracias, perdóname, muchísimas gracias, Julieta. Esto ha sido pues muy revelador. Yo creo que sentamos unas bases para la reflexión, para que nos vayamos cuestionando como por dónde. Pues muchas gracias y hasta la próxima. gracias.